¿Qué tal amigos de ArcModel Cursos? Soy el arquitecto Ulises Vidal y en este nuevo tutorial les traemos cómo realizar imágenes fotorrealistas en interiores, que también puede ser interior-exterior por el tipo de toma que veremos. Si se dan cuenta, ahorita estamos con un modelo en SketchUp. Este modelo del ejercicio lo realizamos en este programa en SketchUp, para también mostrarles a ustedes que podemos importar nuestros proyectos. Si manejamos de mejor manera otro programa modelador, podemos importar nuestros proyectos desde Google SketchUp, Archicad, AutoCAD 3D o Revit hacia nuestro 3D Studio Max, donde nosotros haremos el ejercicio del render. Ok, es una escena muy sencilla, la cual no tiene más que los principios básicos para realizar un render fotorrealista. Ok. Pasaremos a abrir nuestro programa de 3D Studio Max. Sí, en este caso es la versión 2016. No difiere mucho con las demás versiones 2014, 2015, 2016, no hay problema. Ok, ahora veremos cómo importar ese archivo que teníamos de SketchUp hacia nuestro 3D Studio Max. Para importar un archivo de SketchUp vamos a darle clic en inicio 3D Max, import, buscamos el archivo. En este caso de nosotros es este. Le vamos a abrir y aquí en esta ventana que nos abre el programa nos está preguntando si queremos importar este modelo de SketchUp, ya sea con las cámaras que pudimos haber puesto en SketchUp, el tipo de iluminación, que es el caso de Daylight o el sol por default desde SketchUp, objetos ocultos o capas ocultas, ¿no? o layers. Les recomiendo ¿no? que desactivemos todas y que únicamente demos OK para importar el archivo. Ok, tenemos importado nuestro archivo de SketchUp. Ok, para los que no estamos familiarizados con 3D Max, podemos darnos cuenta aquí que manejamos 4 ventanas o viewports, como se le llama aquí en el programa. Los viewports son estas 4 ventanas, ¿sí? Las cuales, si se dan cuenta, tienen aquí el nombre de la respectiva ventana. En este caso estamos en perspective o perspectiva, ¿sí? Tenemos un viewport frontal, un viewport en planta y un viewport lateral. Podemos trabajar con los 4 viewports si queremos. También depende mucho de nuestra máquina, que la tarjeta de video soporte ver las 4 ventanas. O también podemos trabajar con un solo viewport, dando clic en este icono que se llama Maxim Viewport, o darle en el teclado Alt W. ¿Sí? Al dar Alt W, dependiendo de lo que seleccionemos del viewport, yo lo selecciono dándole clic al scroll del mouse para no seleccionar otra cosa, ¿no? Si queremos ver el viewport del front, damos clic con el scroll y luego Alt más W, ¿no? Y aquí vemos la vista frontal. Bueno, en este caso vamos a trabajar en la vista en perspectiva. Ok, aquí en 3D Max, aparte de los viewports, que podemos, si se dan cuenta, podemos ver el volumen en 4 vistas diferentes. También podemos ver el modelo en varias formas.
Si se dan cuenta aquí, en esta parte, dice Realistic. Es la forma en la que 3D Max supuestamente nos está dando una vista más realista de nuestro objeto. Si se dan cuenta, sobre las ventanas vemos como unas sombras, ¿sí? Unas sombras que están por acá, dando a entender como que si el sol lo tenemos en la parte de enfrente, ¿no? Pero bueno, utilizar Realistic a veces no nos conviene tanto porque, pues, se dan cuenta, en estos casos genera sombras y a veces pues se nos dificultaría, ¿no? para trabajar, ya sea en este caso en el interior, como lo vamos a hacer en este ejercicio, o pues, si tenemos una geometría mucho mayor, pues simplemente no veríamos nada. En este caso vamos a cambiar de Realistic, dándole clic aquí en Realistic, a Shade, ¿sí? Que es la forma más habitual para trabajar en este caso, ¿no? En el cual sí seguimos viendo la geometría, pero ya no con las sombras que nos generaba hace rato. También podemos cambiar el modo de Shade a Shade más Edge Face, que quiere decir que se va a ver nuestra geometría, pero también se va a ver la estructura de estas geometrías. Se dan cuenta las líneas resaltadas en blanco. Vemos en este caso, pues es la estructura que conforma nuestra geometría, ¿no? O los segmentos, como le llamamos aquí en 3D Max. También una vista muy buena es la wireframe o vista en alambre, la cual solamente vemos la estructura de nuestro volumen, ¿sí? Haciéndolo transparente, y lo cual nos ayuda mucho para trabajar en el momento que se importe mobiliarios o queramos seleccionar algún objeto, dependiendo de qué tan saturado tengamos nuestro archivo, nos convendría mucho, ¿no? También lo vamos a utilizar para colocar cámaras, colocar muebles y en este caso colocar el sol. Ok, también podemos ver en el modo clay, sí, que también está muy padre para, como si quieren enseñar un boceto. Si se dan cuenta, nos deja la geometría en un tono rojizo y nos genera unos pequeños efectos de sombra, pero más tenues, ¿no? Que también sería muy padre para mostrar en boceto. Ok, todo eso lo hacemos desde acá, recuerda. Ok, si se dan cuenta, aquí a mi geometría puedo darle vuelta por todos lados. Para que nosotros vamos a hacer esto en 3D Max, el comando o la forma para hacerlo es darle clic al scroll del mouse y luego a la tecla Alt, sostenido ambas teclas, podemos dar vuelta. Con el clic del mouse y al sostenido podemos dar vueltas hacia donde nosotros queramos. O también, si se nos dificulta, tenemos aquí este icono que se llama Orbit Subject. En esta parte de abajo le damos un clic y en ese circulito adentro le damos clic sostenido al mouse, clic izquierdo, perdón, clic derecho, perdón, clic izquierdo para girar la geometría. Pero en este caso siempre debe ser adentro de nuestro círculo. Le damos escape para terminar la acción y listo. Okay. En 3D Max también tenemos diferentes formas de seleccionar nuestros objetos o geometrías o cámaras o lo que nosotros coloquemos dentro de 3D Max. También las selecciones tienen ciertas funciones, como la que es seleccionar y mover un objeto, seleccionar y rotar un objeto, o seleccionar y escalar un objeto. Para seleccionar, normalmente lo hacemos con este botón o con este icono que se llama Select Object, ¿sí? Y solamente le damos un clic a lo que queramos y lo selecciona. O también tenemos el icono que está aquí,
Select by Name o selección por nombre. Si le damos un clic, nos arroja una lista, o esta ventana que es una lista de lo que contiene nuestra geometría, ¿no? Y en este caso, si activamos estos botoncitos, como lo ves, Display Geometry, Display Shapes, Display Lights, Display Cameras, que es lo que más nos importa, nos salen los desplegables de todo lo que tenemos adentro de nuestra geometría, dentro de este archivo. Si quisiéramos seleccionar cualquiera de estos, digamos el grupo 06, doy OK, y vemos que el grupo 06 pues es este muro, ¿no?, que está aquí, que está en color verde turquesa. También con el comando H podemos nosotros activar este comando de selección por nombre, ¿sí? Cuando utilicemos nuestra cámara V-Ray y luces, vas a ver que se le va a entender mejor a la selección por nombre, pero es muy útil. Ahorita, porque no tenemos casi nada en la geometría, parece muy burdo, pero la verdad es una herramienta muy importante. También tenemos la selección por región o rectangular, ¿sí?, que simplemente es darle clic por fuera del objeto y se nos dibuja un cuadro imaginario, ¿sí? Y al momento de activar esto, quiere decir que lo que está dentro de este cuadro, o lo que toque este rectángulo imaginario, pues va a ser seleccionado, ¿no? Les recomiendo que siempre al momento de abrir nuestro programa activemos Windows Crossing, siempre. ¿Para qué? Para que, digamos, si quisiera seleccionar únicamente estas ventanas, lo único que tendría yo que hacer es dibujar mi cuadro imaginario, y aquí lo único que esté adentro del cuadro es lo que se va a seleccionar. Vean, aquí tengo las ventanas adentro de este cuadro, ¿sí?, y es lo que tenemos seleccionado. Si no tuviera activada esta ventana de Windows Crossing y quisiera hacer lo mismo, así como está, no me va a seleccionar únicamente las ventanas, sino me va a seleccionar todo lo que toque esta línea entrecortada del cuadro imaginario que estamos dibujando, ¿sí? Ya me seleccionó también los muros, el piso, la terraza, bueno, el piso de la terraza exterior. Así que les recomiendo que siempre esté activado para que podamos aprovechar esta forma de selección. Ok, pasamos también a este icono que se llama seleccionar y mover, o el Select and Move. Damos clic y aquí quiere decir que lo que yo seleccione, vamos a seleccionar este muro, me va a dar la función de poder moverlo. Nos dibuja estos ejes que tenemos aquí. El eje azul es eje Z hacia arriba, el eje Y, el verde, es hacia los laterales, y el eje X, que es el rojo, son los frontales, ¿no? Pues también puede ser lateral. Ok, ¿cómo puedo yo mover mi geometría de manera correcta utilizando seleccionar y mover? La manera correcta para que podamos nosotros mover una geometría es posicionar el mouse o el puntero del mouse hacia el eje donde queremos mover la geometría. Digamos, si quisiera subir mi geometría, me posiciono exactamente en el eje Z, aquí en la línea. Ya ven que se pone amarilla, y con clic sostenido del mouse subo o bajo la geometría. En el eje Y lo mismo. Esta línea verde acá, si posiciono mi puntero sobre la línea, ya se vuelve amarilla, quiere decir que puedo mover de manera correcta mi geometría. El eje X lo mismo. Pero bueno, si quisiéramos mover nuestra geometría a ciertas distancias, o algún mobiliario que pongamos y quisiéramos ponerlo a cierta distancia, pues podemos indicarle a Trimax que nos marque
unas distancias exactas y no de manera predeterminada o a ojo, ¿no? Como podemos decirle. Para eso damos clic derecho al icono de seleccionar y mover y nos aparece esta ventanita, el Move Transform. Aquí en Move Transforms tengo los ejes X, Y y Z, que son los mismos que tenemos aquí. Y aquí sobre esta parte de Observe Word, siempre sobre Observe Word, vamos a colocar las distancias o las medidas, ¿no? que queremos que nuestra geometría se mueva. Si yo le coloco ahí que mi geometría suba 200, bueno, en este caso lo tengo en centímetros, o sea 2 metros, le damos 200 y automáticamente nuestra geometría sube a esa distancia, igual a cualquier eje. 500 se mueve 5 metros, ¿no? Ok, esa es la manera que nosotros podemos trabajar de manera exacta para mover nuestra geometría. Pasamos al siguiente icono que se llama seleccionar y rotar. Ok, seleccionar y rotar. Este icono pues nos sirve, como su nombre lo dice, para seleccionar nuestra geometría y con la función de que nosotros podemos girarla, ¿sí? Que nosotros podemos girarla. Ok, ¿cómo podemos girar nuestra geometría? Similar al icono de seleccionar y mover, como lo vimos anteriormente. Hay que colocar el puntero del mouse exactamente sobre el eje que queremos rotar o girar nuestra geometría. En este caso el eje Z era este que estaba en azul, el eje Y es este que estaba en verde y el eje X el que está en rojo. Cuando coloco mi puntero exactamente en el eje donde yo quiero mover, el eje se convierte del color que tenía a un tono amarillo. Eso quiere decir que con mi clic sostenido del mouse puedo rotar mi geometría. Bueno, si activamos esta ventana que se llama Angle Snap, puedo girar mi geometría, pero también, si se dan cuenta, me aparece en esta parte de arriba, ¿sí? En esta parte donde van cambiando los números, los grados que estoy girando mi geometría. O también, si se les facilita más, podemos darle clic derecho al icono seleccionar y mover y nos aparece similar al de seleccionar y mover, ¿no? Aquí podemos colocar los grados que nosotros queremos girar nuestra geometría dependiendo del eje, y automáticamente el programa va a rotar la geometría. Por último tenemos el siguiente icono que se llama seleccionar y escalar, que es este icono que nos permite poder escalar la geometría, ¿no? Si colocamos nuestro puntero exactamente en medio de este círculo amarillo que se dibuja aquí, vamos a escalar de manera uniforme. Hacia arriba o hacia abajo va a ser aumentar su escala o disminuir. También dándole clic derecho al icono de escalar, podemos aquí en Observe Word colocarle la escala que queramos. Si estaba al 100%, que quiere decir escala 1, 1, 1, digamos, podemos ponerle 50% y se reduce a la mitad. O el doble, 200%. Ahí está. Perfecto. Bueno, estos son los datos básicos para poder movernos dentro de Programmetry Max. Los comandos de los pasos anteriores que vimos para seleccionar una geometría o darle una función a la selección son: seleccionar y mover es la letra W, seleccionar y rotar es la letra E, seleccionar y escalar es la letra R, y el icono de selección por nombre es la letra H.
¿vale? Y bueno, antes de pasar de lleno a lo que es el trabajo de renderizado, vamos a configurar primeramente las medidas o las unidades de medida con las que vamos a trabajar en 3D Max y el gamma que vamos a manejar en 3D Max. Bueno, para los que hablan por primera vez el programa de 3D Max, vamos a hacer este paso: irnos a Customize, Unit Setup, y aquí en esta ventana nos está pidiendo 3D Max que coloquemos la escala de medida en la que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar siempre, en nuestro caso, Metric, y pues podemos seleccionar ya sea centímetros, metros o cualquiera de estos. Yo trabajo siempre en centímetros. Seleccionamos centímetros. Aquí en sistema de unidades vamos a colocar también centímetros, ¿sí? Para que también nuestros objetos o mobiliario que importemos hacia 3D Max también vayan con la misma escala que estamos trabajando. Le damos OK y luego OK. Y listo, ¿no? Con esto ya podemos nosotros trabajar con una unidad de medida exacta. Después nos iremos a Rendering, Gamma LUT, y aquí en el apartado de Gamma and LUT, si lo tenemos así, ¿sí? Vamos a activar primeramente Enable Gamma y luego activar Affect Color y Affect Materials. Esto quiere decir que el gamma que estamos activando aquí también le va a afectar a nuestros colores y a los materiales que utilicemos en nuestras escenas de 3D Max. El gamma siempre debe estar en 2.2, que es una gama estándar que todo equipo, ¿no?, de visualización por medio de monitores pues lo tiene. Y para que nuestros renders también salgan con las iluminaciones correctas y efectos en los materiales, le damos OK y listo. Ahora vamos a abrir esta pestaña que se llama Render Setup, ¿sí? En esta pestaña encontramos nosotros las configuraciones de nuestro programa o de nuestro motor de renderizado. Esto prácticamente es nuestro motor de renderizado, pero por el momento no tenemos activado el motor que vamos a trabajar, que es V-Ray. Para activarlo vamos a irnos al apartado de Async Render, aquí en Common, Async Render, y aquí en Production vamos a activar V-Ray ADB. Le damos OK y en Active Shape vamos a activar también V-Ray RT. ¿Cuál es la diferencia de V-Ray ADB o Advanced con V-Ray RT? V-Ray Advanced, en el primer icono, en el primer apartado de Production, es el render procesado por medio de, o realizado por medio de nuestro procesador, ¿no?, por medio de nuestro core, ya sea i3, i5, i7 o algún Xeon, dependiendo de la máquina que tenga. Y el Active Shape es el mismo render, o es la realización del mismo render, pero por medio de tarjeta gráfica o tarjeta de video. Ahí son por núcleos CUDA, que hay una gran discordia entre qué es mejor o cuál es más rápido para trabajar, pero por el momento no abarcaremos eso, ¿no? Vamos a trabajar siempre en Production. Ok, puedo cerrar esto y ahora sí vemos que estamos trabajando con todos los botones o las configuraciones de V-Ray. Ok, primeramente, para realizar nuestros renders nosotros debemos acostumbrarnos a trabajar por etapas. La primera etapa que nosotros manejamos es la etapa de iluminación, en la cual nosotros podemos ver
el efecto que genera una fuente de luz cuando rebota en las paredes o pasa sobre ventanales o vanos en nuestra geometría. Y ahí podemos observar el contraste y la iluminación que la fuente de luz nos genera. Y así podemos nosotros controlarla, irle subiendo, bajando valores o calibrando la cámara de V-Ray para tener la mejor iluminación y así tener un buen inicio en nuestro render. Que si nos sale bien, o sea que si lo hacemos de la manera correcta, tenemos una gran probabilidad que el render salga con muy buena calidad. Todas las fases que veamos aquí en renderizado son muy importantes, en las cuales debemos de enfocarle o dedicarle el tiempo necesario para poder realizarla, ¿no? Pero ya con este tutorial y con el curso, ustedes ya van a tener una idea más concreta de cómo usar o cómo calibrar una cámara, y con el tiempo pues ya será mucho más rápido hacer estos ejercicios de iluminación. Igual ya les quede como automático pues prácticamente, pero como les digo, lo primero que hay que ver es cómo nosotros podemos controlar la iluminación, los tonos oscuros, los brillos en nuestro render. Comenzamos. Nuestra fuente de luz en este caso va a ser el sol físico. En V-Ray lo llamamos V-Ray Sun, que lo encontramos en esta parte. En likes, create likes, a esta viñeta la vamos a cambiar V-Ray, le vamos a dar clic, le vamos a poner V-Ray. Vamos a seleccionar aquí V-Ray Sun, le doy clic. A ver, ¿cómo colocaremos nuestro V-Ray Sun? Voy a darle al W para ver las 4 ventanas, y aquí en top voy a alejar un poco la escena, simplemente con el scroll hacia adelante o hacia atrás, y voy a tirar el sol. Lo que voy a colocar, el primer clic que voy a dar es la ubicación del sol, y con clic sostenido voy a ir arrastrando lo que se llama un target, que es la dirección del haz de luz del sol. Voy a darle clic aquí. Si se dan cuenta, lo que voy arrastrando es el target. Me voy acercando. Esta parte de acá, si se dan cuenta en perspectiva, es la parte de mis ventanas. Estoy indicando que quiero que la dirección de mi sol vaya la dirección del haz de luz vaya hacia las ventanas. Voy a dejarlo por aquí. Suelto el clic, y aquí V-Ray me está haciendo una pregunta. V-Ray Zoom me está preguntando si quiero agregar automáticamente un entorno o un V-Ray Sky. Sí, un mapa de V-Ray Sky, o sea, dibujar un cielo automático en el software, ¿no? En el software 3D Max. Dan de cuenta que como que va a encerrar nuestra geometría en un cielo normal, como si estuviéramos en la vida real. Le vamos a dar que sí, siempre en el caso que utilicemos V-Ray Zoom, y ok. Bueno, vean, alejé un poco, ¿no?, mi sol para no tener tanto impacto de iluminación o me deslumbre mucho la escena, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto que ven aquí es el sol, pero está sobre el horizonte, ¿sí? Sobre el punto cero. Lo que tendríamos que hacer pues es obviamente levantarlo, ¿no? La manera de levantarlo pues, es con el comando de seleccionar y mover. Posiciono mi puntero en el eje que quiero subirlo, y con clic sostenido lo subimos. Aquí vamos a ir calculando más o menos el horario que puede tener esta inclinación del sol.
Vamos a ponerlo más o menos por aquí, como si fueran 10 de la mañana. Ok, y en perspectiva vean cómo se ve. Perfecto. Ok, le damos escape. Después de colocar el sol hay que darle siempre escape para no ir colocando más soles de manera inadecuada. Ok, ahora si le damos clic en Modify, ¿sí?, podemos ver los parámetros del V-Resume o del sol físico que acabamos de colocar. Podemos ver los botones de aquí. Este botón que se llama Turbidity es lo que controla el tono del cielo, del cielo que va a dibujar 3D Max. Un Turbidity de 3 me está indicando que vamos a tener un cielo algo despejado, un cielo muy azul, un cielo de un día de mañana, o sea, una mañanita, que sería perfecto para este caso. Si le colocamos valores de 8, 10, 12 en adelante, ya tendremos un ambiente más contaminado, un sol más rojizo, ¿sí?, que puede ser para efectos de render de tarde, ¿no? El Turbidity también incide en la proyección de sombras y en el tono de nuestra volumetría, no solamente en el cielo. Ozone simplemente sirve para darle un poco más de fuerza a los tonos azulados del cielo, ¿no? Por el momento no movemos. Intensity, este botón de Intensity Multiplier es la intensidad que tiene nuestro sol, que es 1. A este les recomiendo nunca moverlo, siempre hay que dejarlo en 1, porque quiere decir que esta intensidad de 1 es la intensidad que tenemos en el sol de la vida real. Cuando tomamos una foto, pues nosotros no podemos controlar el sol, no le puedo decir al sol, ¿sabes qué?, ilumíname más fuerte, o ¿sabes qué?, pues baja la intensidad de iluminación, ¿no? Ya eso se calibra, lo tenemos que calibrar simplemente con nuestra cámara física. Así que Intensity Multiplier siempre déjenlo en 1. Size Multiplier lo que controla es el difuminado de nuestras sombras. Un valor de 1 nos genera sombras muy definidas, o sea, sin ningún difuminado. Pero si manejamos valores mayores a 1, ya tenemos unas sombras más difusas, un efecto un poco más realista, ¿no? Podemos recomendar valores de 2 hasta 2.5 para tener ese efecto de sombras difusas. Ok, tenemos Shadow Subdivide, que son las subdivisiones o de subdivisiones de calidad de nuestro sol. O sea, cuando hablamos de Subdivide hablamos de calidad, o sea, de aumentar la calidad. En este caso nos ayudaría a que en las partes donde están las sombras o las proyecciones de sombras no tengamos mucho ruido o puntitos que nos aparecen en los renders. Con un valor de 8 o hasta 16 quedaría perfecto. Y bueno, Shadow Bias lo dejamos en 0.0, 0.2 y Photon Emits en 50, tal y como está. Ok, ya pusimos el primer paso de colocar nuestro sol físico. Ahora vamos a pasar a colocar nuestra cámara. Vamos a darle clic en Create, Cámaras o Cámaras. De estándar seleccionaremos, en vez de estándar vamos a seleccionar V-Ray. Sí, y tenemos nuestra cámara física. La cámara física es este dibujito que tenemos aquí. Esa es nuestra cámara física. Si se dan cuenta, tiene su ángulo de visión, que podemos nosotros modificarlo. Podemos ampliar más nuestro ángulo de visión o disminuirlo dependiendo de nuestra toma.
Vean, también la cámara física cuenta con un target. Eso que está aquí, que se está moviendo acá, es el target. Hagan de cuenta que es como nuestros ojos, así que estamos volteando hacia cualquier lado dependiendo de dónde queramos nosotros tomar la foto. Y lo que está aquí atrás somos nosotros, que nos hemos posicionado en un lugar para tomar la fotografía. ¿Sí? Así que tomen en cuenta que la cámara está conformada por dos elementos: la cámara o la V-Ray Cam y la V-Ray Cam Target, que es este. Todas las modificaciones que hagamos en la cámara, ya sea la calibración o el ángulo de la toma, lo haremos siempre seleccionando esta, la V-Ray cámara. ¿Va? Bueno, para que podamos visualizar lo que la cámara o el ángulo que está tomando nuestra cámara, vamos a activarla con el comando C del teclado, y aquí vemos el apartado donde dice V-Ray Cam 001. ¿Sí? Aquí me está indicando que ya estoy en la toma de nuestra cámara, ¿vale? Cuando estemos aquí en vista en cámara, en el momento que ustedes ya hayan definido el ángulo que quieren, no vayan a intentar mover o rotar o girar su geometría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que haríamos es estropear lo que ya habíamos definido, ¿no? Si ya tenemos definido todo y queremos hacer alguna modificación, algún cambio en la geometría, debemos de salirnos de la vista en cámara, y el modo para hacerlo es dándole clic a la letra P de perspectiva, y así en perspectiva ya puedo moverme libremente sin mover mi cámara. ¿Vieron? Y para volver a la vista en cámara es el comando C. Perfecto. Ok, ahorita vamos a entrar a los formatos. ¿Qué son los formatos? ¿No? Pues los formatos de salida de nuestro render. Vamos a darle clic a Render Setup. En el apartado de Common tenemos Output Size, ¿no? El Output Size pues me indica, ¿no?, los formatos o el tamaño en píxeles de la imagen que quiero que salga, ¿no? Aquí está el ancho y la altura, ¿no? Todos estos valores están en píxeles. Podemos seleccionar los valores por default que tenemos aquí, o también darle clic a donde dice Custom, aquí en el desplegable, y podemos seleccionar cualquiera de todos estos formatos de fotografía que tenemos por aquí. Bueno, para que yo pueda visualizar esos formatos aquí en el viewport, en este caso en el de cámara, le voy a dar clic, mi vista en cámara. Se recomienda que lo hagan con el clic derecho o con el scroll, para no seleccionar otra cosa o mover por accidente nuestra toma. Seleccionamos y con el comando Shift más F me sale este cuadro, se llama cuadro de seguridad, que es lo que realmente mi toma está enfocando, mi cámara está enfocando. Y aquí sí ya podemos irnos a Output Size y cambiar el formato de nuestra toma, ¿vale? Dependiendo de lo que quieran mostrar o como quieran hacer ustedes su render, van a ir seleccionando su tipo de formato. Si uno de los más usuales es el de HDTV, que es este, que tenemos que es una toma más horizontal, en el cual es perfecto para trabajar y para sacar nuestros renders. Recuerden que todo esto se maneja por píxeles, que es un ancho de 1920 por 1080 píxeles. Bueno, vamos a cerrarlo de mientras, porque si se dan cuenta aquí vemos que la cámara está prácticamente en el punto cero, o sea, está en el horizonte de nuestro programa. Quiere decir pues que si sacamos un render así, pues se va a ver únicamente el piso. Para poder levantarla podemos seleccionar con el comando H
Voy a desactivar las líneas y la geometría. Voy a quedarme con cámaras y selecciono V-Ray Cam y V-Ray Cam Target, ¿sí? Con control. Le damos OK y aquí desde nuestro eje podemos, de nuestro eje Y, podemos ir subiendo nuestra toma, ¿no? Bueno, que lo quiero a una altura X. Vamos a ponerle, si estamos aquí en la vista lateral, en el eje Y, vamos a tomarlo a una altura de 1.50 o 150. ¿Sí? Estamos a 1,50 m y automáticamente nuestra toma subió a 1,50 m. ¿Vale? Podemos seleccionar la cámara y retroceder un poco más para tener un poco más de ángulo de visión. ¿Sí? Al target podemos alejarlo también un poquito más para tener un poco más de ángulo. Ok, cuando ya no podemos forzar el ángulo de visión moviendo la cámara como lo hicimos ahorita, ¿sí? Digamos, ya prácticamente estamos en la pared, ¿no? Y pues nosotros no podemos agarrar y desaparecer nuestra cámara física en la pared. Bueno, cuando ya no podemos hacer eso, la maravilla aquí de la cámara física de V-Ray es que tenemos estos controladores. Si nos vamos a Modify, manteniendo seleccionada la cámara, nos vamos a Modify y aquí tenemos los parámetros básicos que conforman nuestra cámara V-Ray. ¿Sí? Ahorita explicaré dos, que es los ángulos de visión, que podemos controlar con el Fill Gate, reducir o aumentar el ángulo en la forma horizontal, ¿no? Si reducimos su valor, tenemos más acercamiento o tenemos una cámara más angular. Y si aumentamos el valor del Fill Gate, ¿sí? El ángulo de visión se va abriendo y por ende pues tenemos más espacio, ¿no? Donde poder ver. Les recomiendo no exagerar tanto con este valor para que luego no distorsionamos nuestra perspectiva y pues estemos mostrando en el render un espacio tan grande en nuestro proyecto que en la vida real no lo va a hacer, ¿sí? Así que hay que tratar de calibrar estas partes, ¿no? Aquí podemos invertir los valores. En Fill Gate le pongo 40 para tener un poco más de ángulo de visión, porque también en el Focal Length lo que hace es algo similar, ¿no? Pero aquí a la inversa, aquí se le disminuye los valores si tengo más espacio para visualizar, o más enfoque, digamos, más distancia de enfoque. Y si le reduzco, tengo menos distancia de enfoque, pero si se dan cuenta, aquí se está cerrando lo que es nuestro ángulo. Estas dos líneas que vemos aquí, la primera que está sobre la parte del frente y la de atrás, eso me está indicando el enfoque o el ángulo de enfoque de mi toma. Quiere decir que si tengo objetos adentro de este trapecio que se forma por acá, quiere decir que esos objetos van a estar totalmente enfocados y los de atrás van a estar, los de enfrente y los de atrás van a estar desenfocados, ¿no? Eso es el efecto Deep of Field o profundidad de campo, que también es muy padre en el programa, pero pues que también nos genera mucho más tiempo de renderizado. Por eso ahorita no vamos a abarcar muy a fondo en eso para poder avanzar. Ok, voy a poner un valor de 35 para igual tener un poquito más de ángulo de visión. Y vean, ya se ve mucho mejor, abarco gran espacio de visión. También podemos forzar un poquito más la cámara si queremos, pero por el momento a mí me gusta así. Ok, ya llegamos a este punto de calibrar nuestra cámara, perdón, de colocar nuestro sol y nuestra cámara. Y ahora vamos a empezar a ver cómo se ve
o se vería en nuestro render, ¿no? Haciendo nuestras primeras pruebas de iluminación. Voy a tirar un render así, sin mover nada del programa. Voy a darle clic en Render Production. Y si se dan cuenta, lo único que podemos ver es la ventana de aquí, el fondo o el V-Ray Sky de atrás y el murete que tenemos atrás, ¿no? Ok, pero ¿por qué no vemos nada en el interior? Pues porque no tenemos activado un botón tan importante que se llama, voy a cerrarlo, se llama GI. Aquí en el apartado de GI o GI, Global Illumination. ¿Sí? En Global Illumination lo que nos ayuda es que al activarlo, todas las luces que inciden dentro del programa de Trimax o de V-Ray, todas esas luces van a rebotar sobre las paredes que tenemos en este caso en el interior y van a crear ese efecto de imagen, ¿no? Como una cámara, me da cuenta que cuando la abres y tomas la foto, perfecto, ¿no? Vamos a activarla y ok, ya tenemos, pues, digamos, ¿no? Podemos obtener los efectos de iluminación. Vamos a ver. Ahí está, vean. Al activar la ventana de GA o de Global Illumination, ya el programa automáticamente nos lee los rebotes de luz que pasan, en este caso sobre la ventana, las de luz del V-Ray Zone, y rebotan primeramente hacia el piso, se dan cuenta que es la parte más brillante, rebotan directamente hacia el piso y ya hace los demás rebotes por medio de nuestras paredes. Son miles y miles de rayos que tira el programa de V-Ray para poder darnos la visualización del render. ¿Sí? Los rebotes primarios son los que vienen desde la luz principal hacia donde directamente la posicionamos, ¿no? Y los secundarios ya son los rebotes de estas de luz hacia nuestras paredes, el techo, las partes más oscuras de render o más escondidas. Toda esa se llama luz indirecta. ¿Vale? La directa es la que viene de la fuente de luz hacia donde toca primeramente el efecto de las, y las secundarias son los rebotes. Ok, pero bueno, este render está todo mal, hay que configurarlo y calibrarlo. Voy a quitarlo. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros calibrar nuestra escena? Primeramente vamos a darle clic a Render Setup. Vamos a configurar el motor para hacer pruebas de buena calidad y en menos tiempo. Primeramente, en este caso pues tengo una resolución baja, o bueno, puede decirse media, de 1280 por 720 píxeles. En el apartado de V-Ray vamos a activar Global Switch, desactivamos Display SEM, Hiding Lights, que son para las luces ocultas, dejamos lo demás como está. Nos vamos a la ventana de imagen sampler, donde nosotros podemos controlar lo que es el anti-aliasing o el aliasing. El aliasing es el efecto de entrecortado que se nos da en las aristas, así como esto, vean. Este efecto de entrecortado es porque hay que agregarle la información del anti-aliasing al motor de render,
para que podamos nosotros mitigar un poco este efecto entrecortado y podamos tener nuestras aristas lo más rectas posibles. Así que vamos a trabajar con, en este caso, con Adaptive. El Mishai lo ponemos en 1 y desactivamos este botón. Desactivamos también el filter, lo dejamos como está. Nos vamos a la pestaña de Adaptive Image, lo dejamos como está. En Global DMC voy a activar Loop Noise y esto lo dejamos como está. Bueno, ahora que un botón que es muy importante es Color Mapping. Aquí en Color Mapping voy a activar el desplegable en experto. Vamos a cambiar el modo Tape al modo lineal. ¿Sí? Modo lineal. Y aquí en el mode o el modo vamos a activar Don't Apply Anything. No quiero que me aplique ningún efecto de gamma. Vamos a trabajar con el gamma 2.2 que ya tenemos, similar al gamma 2.2 que tenemos activado en Trimax, para tener unos brillos más auténticos de nuestros materiales. Ok, vamos a la ventana de G. El primer rebote va a ser Brute Force y el segundo va a ser Like H. Aquí en Brute Force lo dejamos en 8. En Like H vamos a dejar un valor de 500 con 0.2. Ahorita vamos a ver más a detalle estos botones. Desactivamos Prefilter, lo demás lo dejamos como está. Así dejamos los buckets white o el ancho del bucket. Los buckets son los cuadritos que vamos a ver ahorita al momento de renderizar, para hacerlos más chicos o más grandes, para hacerlos más rápidos. Si lo hacemos más chico va a ser un poquito más rápido el proceso. Perfecto. Bueno, cerramos, hago un render. Y bueno, como podemos ver, este es el resultado del primer render sin configurar ningún otro botón en nuestra cámara física. Ok, pues vemos que este render está todo mal, ¿no? Ok, lo que podemos hacer ahorita, o lo que vamos a hacer, es pasar a calibrar nuestra cámara física para arreglar todo este defecto que tenemos aquí. Ok, primeramente vamos a crear un material que va a ser todo de color blanco, para colocárselo a toda la geometría, excepto pues la luz o el V-Ray Zoom y la cámara. Vamos a seleccionar nuestros 4 elementos, que son la cámara, su target, el sol y el target del sol. Vamos a dar OK, le doy clic derecho, Hide Selection, para ocultarlos. ¿Por qué? Porque como voy a seleccionar toda la geometría para colocarlo en color, hay que ocultarlo. Bueno, para crear materiales aquí en este programa, vamos a darle clic a este botón que se llama Material Editor. ¿Sí? Nos va a salir de esta manera algo extraña, si lo ven.
Y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a darle clic en Mods, Compact Material Editor. Sí, nos va a salir este editor de materiales o todas estas bolitas que vemos aquí. Si los tenemos así, podemos nosotros ya sea seguirlo teniendo el mismo tamaño e ir bajando la barra, o darle clic derecho a una bolita de materiales y seleccionar 6x24 samples. Ya nos abre los 24 ejemplos en la ventana. Vamos a seleccionar una bolita nueva de material. Con doble clic la podemos sacar del editor y poder ampliarla. Vamos a seleccionar de estándar, vamos a darle clic y vamos a activar un V-Ray Material. Aquí es importante que se acuerden que siempre hay que trabajar con un V-Ray MTL o V-Ray Material, porque el software en el que estamos pues es V-Ray, ¿no? Para que el programa respete lo que estamos haciendo y tengamos el resultado fotorrealista que queremos. Damos OK. Sí, activo el background con este icono y tengo este color. Voy a darle clic aquí en el diffuse para poder cambiarle de color a este material. El diffuse, vean que es donde va a ir el color base. En este caso va a ser el color base de nuestro material. Si fuera una textura que vamos a crear, aquí en esta parte del diffuse vamos a cargar lo que sería nuestra textura en este apartado bitmap y luego seleccionamos el archivo de la textura que queremos. Bueno, en este caso, como es puro color, vamos a darle clic aquí en el colorcito y vamos a poner 185 aquí en value para tener un tono más blanco. Ok, ya teniendo eso, vamos a bajarnos hasta opciones y desactivar este botón que se llama Box System Units Scaling. Esto lo vamos a desactivar siempre en todos nuestros materiales que realicemos. Lo cierro, selecciono toda mi geometría y para aplicarlo voy a darle clic en el botón que dice Assign Material to Selection o asignar material a selección. Le damos clic y ya tenemos nuestra geometría con este material. ¿Vale? Aquí le podemos poner un nombre, ponerle material base. ¿Sí? Nos va a ayudar para ir reconociendo nuestros materiales. Ok, ya lo apliqué, le doy cerrar. Ahora sí doy clic derecho, un Hide by Name y seleccionamos toda nuestra geometría, o perdón, nuestra cámara y nuestros solo ocultos. Listo. Ok, teniendo eso, vamos a revisar el render anterior que hicimos. Vamos a irnos a Frame Buffer, Show Last BF, quiere decir que me va a mostrar el render anterior. Ok, lo voy a poner aquí de referencia. Voy a seleccionar mi cámara, me voy a Modify y aquí tenemos unos valores muy importantes para calibrar la iluminación en nuestra cámara, que son tres. Tenemos el F-number, que lo vamos a conocer como diafragma, el shutter speed, que es el obturador de nuestra cámara, y el ISO. Bueno, ¿qué son esos tres elementos? En una cámara profesional podemos encontrar que tiene un diafragma o un F-number, un shutter speed y un ISO. El diafragma sirve como
como calibración de la entrada de luz en este caso a nuestra cámara, ¿no? Si el diafragma lo aumento el valor de 8, voy aumentándole más, quiere decir que voy a tener un diafragma mucho más cerrado, y por obvias razones, al tener un diafragma más cerrado, la entrada de iluminación o de luz a mi cámara va a ser más escasa, ¿no? Pero si manejo valores menores a 8, ya sea 5, 4, 3, 2 o hasta 1, quiere decir que tengo un diafragma más abierto, o el diafragma se abre más y por ende entra más iluminación o más rayos de luz a nuestra cámara. La recomendación aquí, no hay valores predeterminados o valores exactos que te pueda decir coloca tal cantidad para que puedas tener tal resultado. No, todo render es diferente, toda toma es distinta, tanto interiores como exteriores. Lo que sí podemos recomendar en un exterior es, si es de día, pues obviamente tener un diafragma con valores un poquito más altos a 8, o con 8 podría estar bien. ¿Por qué? Porque no es un diafragma que esté muy abierto, ¿no? Sino que está como en una apertura media, en la cual pues no deja que entre mucha iluminación. Pero si estás en un interior, ya sea en el caso de que en un interior en el que no tengas ventanas, o que tengas una ventana con cortinas, o unos vanos muy pequeños, lo que necesitas es captar más luz, ¿no? Pues al momento de hacer tu render, puedes poner valores muy bajos en el F-number para que puedas captar más iluminación en ese espacio y ya tener un diafragma más abierto. El siguiente botón es el shutter speed, o el obturador de la cámara, que para nosotros va a funcionar dependiendo el valor que pongamos aquí. Aquí el shutter speed, su función es que al momento que le das clic a la cámara, tienes un tiempo en el que el diafragma va a estar abierto, y dependiendo de ese tiempo también vas a ganar o perder entrada de iluminación. El shutter speed, si lo aumentamos el valor que tiene aquí de 200, ponemos muchos más, quiere decir que al momento de que el obturador que des clic en el obturador, vas a tener menos tiempo abierto el obturador, o obviamente va a ser más rápido al momento de tomar la foto. En el momento de ser más rápido, pues tiene menos tiempo, menos chance de la luz para poder pasar sobre el diafragma. Si manejas valores a la inversa, valores más bajos como 100, 80, 40, 20, 30, el obturador al momento de darle clic pues tarda un poco más en hacer la toma, ¿no? Y ese tiempo se aprovecha para que entre más iluminación en tu fotografía. Y el ISO nos ayuda mucho también para ir calibrando nuestra exposición o la exposición de la cámara. El ISO en una cámara profesional se utiliza mucho en lugares con poca iluminación, por ejemplo un acuario donde no quieres utilizar el flash, pues el ISO te ayuda a ganar más exposición en tu toma, ¿no? Aunque en una cámara profesional utilizar muchos valores de ISO te genera ruido en la foto, o sea, ese efecto como de puntitos, ¿no?, en las esquinas de la foto. Bueno, entonces con estos tres elementos podemos nosotros ir calibrando nuestra visualización o nuestros renders aquí en V-Ray. También tenemos dos botones muy buenos, muy importantes también, que es el White Balance, o el balance de blancos, que nos ayuda mucho a ir generando ambientes o tonalidades dentro de la fotografía. Así que podemos utilizar los que tiene aquí, o el neutral, que simplemente sería utilizar, o la fotografía saldría tal cual
están los tonos o los tipos de materiales o el tipo de iluminación que entra hacia nuestro espacio, ¿no? Y tenemos el vignetting, que es el recorte o el enmarcado que es oscuro que se genera en las orillas de nuestra imagen, ¿no? Que es un efecto también muy padre. Ok, entonces recuerden, ¿no? Estos son los elementos importantes de nuestro render, perdón, de nuestra cámara, para poder sacar una imagen con una iluminación muy bien calibrada. Vamos a empezar, vamos a hacer una prueba. Ya luego iremos moviendo los botones de nuestra cámara. Ok, se dan cuenta, es muy distinta la imagen que estamos produciendo ahora a como veníamos trabajando desde que colocamos únicamente nuestra cámara y nuestro software. Bueno, ok, aquí si nos damos cuenta, pues tenemos muy poca iluminación aquí en este interior. Se supone que es de día y pues queremos tener una imagen mucho más clara, ¿no? a esto. Pues bueno, lo que podemos hacer nosotros es seleccionar lo que es nuestra cámara física y mover los valores o los botones que yo les comenté hace rato. Ok, vamos primeramente a mover el diafragma. Lo tenemos en 8, vamos a colocar un valor de 7. Shutter speed un valor de 100 y el ISO lo vamos a dejar tal y como está. Voy a seleccionar Region Render para seleccionar solamente una parte de nuestra imagen, ¿sí? Y así poder renderizar y ver los cambios que hay al mover únicamente esos pequeños valores. Se puede dar cuenta únicamente con mover mi diafragma, bajarle a 7, o sea que quiere decir que abrir un poco más el diafragma, la velocidad de disparo disminuirla con un valor de 100, o sea que quiere decir que al momento de darle clic a la cámara, el tiempo que ha abierto el diafragma es un poco más, ¿no? Y nos entra más iluminación. Vean. ¿Sí? Podemos ver nuestra posición, que puede estar correcta, todavía no está muy quemado el render. A lo que nosotros le llamamos quemado el render es cuando las partes blancas están muy sobreexpuestas, ¿no? En este caso podemos decir que están bien, que va bien el resultado de nuestra imagen. Ok, pero igual si queremos más entrada de iluminación podemos aumentarle el diafragma, pues el F-number puede que esté bien. Vamos a ver si con un ISO en 200 podemos obtener algo más. Hacemos otra prueba. Bueno, aquí ya podemos darnos cuenta que estamos teniendo un pequeño error, ¿no? Una sobreexposición en esta parte del muro. Se dan cuenta, ¿verdad? Está demasiado blanco. Al momento de subirle el ISO, pues ya tenemos más apoyo en captación de iluminación, pero pues ya prácticamente me está quemando
mi escena, ¿no? Imagínense, esta parte que era de la más oscura pues está quedando muy quemada. Voy a dejarlo en el valor que tenía de 100. Voy a bajar mi shutter speed a 80. Vamos a ver qué resultados me da. Esto de la calibración de la iluminación, pues hay que tomarle su tiempo, ¿no? Para que tengamos un buen resultado en esta parte y ya sea mucho más fácil, un poquito más sencillo, ¿no? Lo demás que es la edición de textura, mobiliario y ya la configuración final de nuestro render. Bueno, y esos son los 3 resultados que tenemos a calibrar la cámara física, ¿no? Aún le falta mucho más trabajo. Vamos a seleccionar la cámara física a través de V-Ray. Nos vamos a ir a Modify. Y aquí en los parámetros básicos vamos a manejar el White Balance. Vamos a poner neutral. Vamos a sacar una imagen completa. Bueno, y como se pueden dar cuenta, al colocar nuestro White Balance en modo neutral, en este caso tenemos los tonos y colores puros de nuestra escena, tal cual si tomáramos una foto en la vida real. De ahí lo interesante del White Balance, este botoncito, que igual podemos generar ambientes en nuestra escena, ¿no? Vamos a hacer una comparación con el render anterior o con las pruebas anteriores. ¿Vean? Con un White Balance en D65 como lo teníamos, a la diferencia del White Balance neutral. ¿Sí? Ok, este es el resultado. Todavía podemos mejorarlo un poquito más. Vamos a ver. Vamos a poner un diafragma 7.20 y un shutter speed en 75, ¿no? Para que estas zonas no queden un poco oscuritas, pero también cuidando que eso no se sobreexponga. Ok, no hay mucho cambio, vamos a ponerlo en 70. A ver qué tal. Ok, bueno, aquí podemos decir que la iluminación puede estar mucho mejor. Vean, sí. Todavía no tenemos una sobreexposición muy marcada. Esta sobreexposición pues
es lógica, ¿no? Pues tenemos la luz de frente del sol, igual la dirección de nuestro sol podemos colocarlo un poco más hacia el centro para que no nos afecte tanto aquí al muro de atrás, ¿no? Pero si se dan cuenta, con estos valores que tenemos aquí en nuestros parámetros básicos de la cámara física, podemos decir que para esta escena estos pueden ser los idóneos. Voy a lanzar un render final de esta parte de la iluminación para ver cómo quedará. Bueno, este es el resultado de nuestra fase de iluminación. Sí, que igual podemos irla mejorando mucho más. Lo único que hice fue activar esta opción de Blend FX, que es un efecto que le agrega a nuestro render cuando tenemos en este caso entradas de luz. Vean, le activa el efecto glow. Vean, ¿sí? Y podemos nosotros calibrar la intensidad de ese glow. En esos renders. Ok, es un efecto muy padre. Bueno, también aquí nosotros podemos ir controlando la sobreexposición, digamos en las partes que tienen demasiada entrada de luz. ¿Sí? Podemos ir apagando un poco esa entrada de luz con los botones de color mapping. Aquí en V-Ray Color Mapping, en el apartado de Bright Multiplier, siempre están en 1, ¿no? Si este valor de Bright Multiplier lo bajo de 1, ejemplo 0.8, y tiro un render, o en este caso vamos a hacer una prueba, el brillo que tenemos acá no va a ser tan intenso como se ve ahora, ¿no? Sino que lo va a controlar un poco más en el caso de la sobreexposición. ¿Sí? Y el botón de Dark Multiplier lo que va a hacer es hacer un efecto de sombreado un poco más remarcado, así como en este caso donde están las sombras, me va a hacer esas partes un poco más oscuras. ¿Se dan cuenta? Aquí la diferencia de esta sombra con esta, ¿no? Un poco más remarcada. Claro, si en este caso, como tenemos sombra muy marcada, no nos convendría bajarle a este valor, hay que mantenerlo en 1 en esta escena, para que no se vea muy real, ¿no? Y aquí en el break vamos a ver si un valor de 0.7 nos ayuda. Recuerden, no hay que exceder con estos valores, simplemente nos sirve para controlar partes que puedan estar muy sobreexpuestas. Yo digo que si utilizo este botón en este caso, pues no puede ser, no es tan relevante. Lo puedo dejar en 1 y poder dejar mi render así como está, ¿no? Vean aquí en los botones o en el controlador lo que estoy usando. Espero que ustedes también lo puedan colocar ahorita en sus pruebas y ver un resultado similar a este, ¿no?
Bueno, y usando estos valores que tenemos en nuestra cámara física, en la cual podemos decir que tenemos un trabajo de iluminación bien, vamos a pasar a optimizar nuestra escena para tener renders de buena calidad y aprovechando el tiempo de renderizado, ¿no? Vamos a abrir nuestro render setup. Y para aprender a optimizar el render, nos vamos a basar de este recuadro que tenemos aquí, desde el anti-aliasing hacia la Adaptive Image y el Global DMC. Primeramente vamos a activar unos renders elements aquí en el apartado de render elements, add, vamos a agregar sample rate y V-Ray Global Illumination con control sostenido. Bueno, vamos a activar esos dos primero y le vamos a dar OK y nos van a aparecer en esta parte, ¿no? Sample Rate y Global Illumination. Estos dos que están aquí no le hagan caso, por ahorita no nos va a servir. Y vamos a hacer nuestra prueba de render. Vean, con estos valores que acabamos de introducir, con un color threshold.01, un max subdevice de 6 aquí en el apartado de Adaptive Image Sampler, podemos ver que el render sí va muy rápido, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí vemos estos artefactos o todos estos puntos en el render, todas estas cosas raras, ¿no? A esto nosotros le llamamos ruido. El ruido se da más en los espacios donde hay poca iluminación, ¿sí? Como son en las esquinas, en las sombras, ¿sí? Y también en las partes donde tenemos los rebotes de luz, así como en esta parte, ¿sí? En los sombreados de las de luz que entra por la ventana. Bueno, ok, pues aquí tuvimos un render en un tiempo de 47 segundos. Podemos verlo aquí en este apartado, ¿sí? 47 segundos nos llevó esta imagen, render time. Pero sí nos salió muy rápido y todo, pero pues tenemos todas estas manchas, ¿no? Estos artefactos que hacen que la imagen se vea con muy poca calidad. La iluminación está bien, pero las manchas hacen que se vea de muy poca calidad. Vamos a abrir el ejemplo de Sample Ray que vimos aquí y vemos que tenemos prácticamente toda la escena en azul. Aquí podemos decir que el tiempo del render es bueno, o sea, es muy rápido, porque lo que vemos de azul son los rebotes primarios. Los rebotes primarios que vemos aquí en el Min Subdevice, o sea, que está trabajando únicamente la luz que viene del sol, que hace el rebote aquí, y solamente el haz de luz que sale son de los rebotes primarios, ¿no? Y los rebotes primarios aquí los podemos identificar en GI, Global Illumination, Prime NJ o rebotes primarios, y únicamente está actuando el motor Brute Force, ¿no? El Brute Force nos da un efecto más realista en los renders, porque en lo que son sombras, iluminaciones, es más detallado, o sea, el efecto, ¿no? No es tan simulado como otros
motores que puede ser Radiance Map o Leica Che. Brute Force es la calidad máxima en renderizado, ¿no? Y trabajar en estas versiones con Brute Force a un tiempo muy rápido, la verdad es es un gran avance, ¿no? Porque siempre utilizar Brute Force para los que manejamos renders siempre era como wow, lo máximo, ¿no? Y siempre lo manejaban aquellas personas que tenían máquinas más potentes, pero en estas versiones nuevas de V-Ray pues ya tiene la ventaja de que es un poco más rápido, ¿no? Bueno, entonces aquí Brute Force, que es nuestro rebote primario, es el único que está trabajando en la entrada o en los rebotes de luces. Estas líneas verdes que ves por aquí, todas están aquí, son los samples o los rebotes secundarios del Max Sud Device, que está haciendo el trabajo de las líneas más definidas, como son los de las ventanas o el haz de luz o la sombra que se proyecta del haz de luz, ¿no? Pero el problema, trabajar con esto de manera muy rápida hace que yo tenga ruido, ¿no? Me genera este ruido. Ok, ¿cómo podemos calibrar eso? Aquí en el Color Tree Solve, lo que vamos a hacer es colocarle un valor de 0.02. Vamos a ser muy drásticos, 0.01. ¿Qué pasa al momento de colocarle aquí en los threshold de color? Tiene un render. Voy a compararlo con V-Ray Global Illumination. Vean, con este render element de Global Illumination puedo darme cuenta que utilizar un threshold de 0.01 estoy reduciendo el ruido de manera muy importante. Vean, el render me está saliendo mucho más limpio. Sí, estoy tomando en la parte de las sombras para que se den cuenta. A comparación a esta parte con esta, está saliendo demasiado limpio. El detalle está en que me está llevando un poquito más de tiempo de renderizado. Si el render anterior me llevó minutos, 47 segundos, como dice aquí, pues en este proceso creo que ya llevo un minuto. Vean, aquí en el render image, en el tiempo de ejecución llevo un minuto de renderizado, y en el tiempo aproximado que va a durar el render es de 1 minuto 42. ¿Sí? Quizás en esta escena pues tardarse 2-3 minutos que nos podría tardar el render aquí, pues no sería mucho, ¿verdad? Pero cuando ya tengamos más elementos en esta escena, como es texturas con reflexiones y mobiliario, pues sí nos podría llevar un poquito más de tiempo. Vamos a ver ahora aquí en el Sample Rate cómo está trabajando los rebotes primarios y secundarios. Vean, estos puntos verdes que están viendo aquí y este rojo que vemos acá nos está indicando que los rebotes secundarios son los que están haciendo el trabajo pesado que debería hacer los rebotes primarios, como son los de aquí, el tono azul de acá, ¿no? Eso es lo que está haciendo que mi render se me esté tardando, se me esté colgando mucho. ¿Qué es lo que hacemos en esta parte? Pues en Color Tree Solve tratamos de calibrar los rebotes, el trabajo que va a hacer los rebotes primarios con los rebotes secundarios. En los rebotes secundarios tenemos el Leica Che y en los rebotes primarios Brute Force. Voy a colocar un valor de 0.027. No lo voy a elevar tanto como lo teníamos hace rato en 1, para no perder la calidad que estoy ganando aquí. ¿Sí? Si lo pongo en 1 como lo teníamos hace rato en 0.1, vamos a tener todos estos artefactos, todo este ruido en nuestra escena. Voy a probar con 0.027 y con un Max Sud Device de 4. Vamos a ver. Voy a hacer otra región por aquí. El render anterior que hicimos con 0.01 nos llevó 1 minuto 47 segundos.
Ahorita con .027 el tiempo tiene que reducir, aunque la calidad que tenemos aquí no va a ser similar a esta, pero tampoco va a ser, perdón, la calidad que tenemos aquí no va a ser similar a la que vamos a hacer ahorita, pero tampoco vamos a alcanzar esta mala calidad que tenemos en el primer ejercicio que hicimos. Si enteramos el render, vamos a compararlo con V-Ray Global Illumination. Ok, vean, ahora el render bajó a 38 segundos, un poco más rápido, ¿no? Pero si se dan cuenta, si tenemos un poquito de ruido aquí en esta parte de nuestra escena, pero no es igual al efecto de ruido que tenemos acá, ¿no? Lo que estamos haciendo es ir optimizando el render para ganar tiempo sin perder mucha calidad. Vean, este ruido feo de aquí no es similar a este, aunque se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero sí, siempre que mejoremos va a aumentar un poquito más el tiempo de renderizado. Lo que sí hay que aclarar es que el ruido no se va a eliminar completamente, porque al usar los rebotes primarios con brute force, que son los más precisos, siempre vamos a obtener un poco de ruido, siempre. Es así que si se van a obsesionar con tener el render sin ruido, pues si quieren ustedes llegar a ese punto, pues tendrían que esperar horas y horas y horas de renderizado, y aún así va a seguir teniendo un pequeño ruido su escena, ¿no? Es así que si llegamos a esta optimización, yo lo veo muy bien. Vamos a ver el sample rate para ver cómo están trabajando nuestros rebotes primarios y secundarios. Bueno, aquí podemos ver que está mejorándose un poco el trabajo de los rebotes secundarios con los primarios, ¿sí? Aquí los puntos verdes nos están indicando que los rebotes secundarios en el max rate están trabajando entre 3 y 2 píxeles, ¿sí? Aquí trabaja 1 píxel y aquí trabaja hasta 4, y aquí están trabajando entre 3 y 2, que es lo que indica los puntos verdes. Quiere decir que necesitaríamos un poquito más de muestras en los rebotes secundarios. Podemos ponerle 8 para tener más muestras y hacer que los rebotes secundarios no hagan el trabajo de los rebotes primarios, y con eso podríamos ganar aquí en estos puntos, bueno, en estas líneas rojas hacen que el render se tarde un poco más porque le falta más sampleo o más subdivisiones en los rebotes secundarios. Voy a tirar el render con 8, lo teníamos en 4, ahorita lo vamos a dejar en 8 y vamos a comparar el resultado. Recuerden que nos llevó 38 segundos el render esta parte del render anterior. Vean, estos puntos rojos ya no los tenemos porque ya tenemos más muestreos o más muestras en los rebotes secundarios, lo que nos está permitiendo agilizar mucho más nuestro render. Vean, ya no está trabajando de más los rebotes secundarios. ¿Sí? Estos puntos rojos que están aquí, o estas líneas rojas que se están generando, se le llama super sampleo, ¿sí? Que quiere decir que la cantidad de sampleos que tenemos acá es mayor a la que teníamos anteriormente, la de 4, ¿no? Por eso fue que le aumentamos más sampleos para poder nivelarlo. Y vean, redujo aunque sea 1 segundo, pero es algo. Aquí ganar tiempo, aunque sea 1 segundo, es la gloria, ¿no? 37 segundos a 38 segundos del anterior. Es así que con un valor de 8 y 1 aquí es excelente. Aquí siempre hay que dejarlo en 1, no hay que excederlo, pero aquí sí podemos ir modificando.
Vamos a ver nuestro render. Ok, así lo podemos ver en los ejemplos. Ahora, aquí en el Adaptive podemos bajarle el valor a 0.7 y lo que nos ayuda es ir acercando este valor que tenemos entre el sampleo de el brute force con el Adaptive. Vean, tenemos en 0.85, tenemos 16 muestras entre 64, que es este. 8 subdivisiones se va multiplicando por el doble, ¿no? Que quiere decir que son 64 muestras entre 16 sampleos que tenemos con este valor de Adaptive. ¿Qué pasa si lo bajo a 0.6? Ok, ya tengo 26 muestras entre 26 sampleos por 64 muestras. Quiere decir que ya la distancia ya la corté, y eso me ayuda a que en el proceso de render sea un poco más rápido. Vamos a manejar con ese valor. Ok, perfecto. Ahora, lo que les comentaba sobre la calidad o la reducción del ruido, podemos manejarla de esta forma. Vean, aquí el Noise Threshold es el que nos ayuda a mitigar un poco ese ruido que ocasiona nuestras escenas. Aquí si tengo 0.005 y lo bajo a 0.003, al momento de hacer mi render, esas partes que tenían ruido va a reducirse muchísimo más, pero el tiempo de renderizado me va a aumentar un poco más. Vean, voy a hacer dos pruebas con 0.005 en estas partes. Ok, tengo este resultado, esto que está aquí. Vean, sí, todavía tiene un poco de ruido nuestra escena. Voy a bajarlo a 0.002, voy a ser drástico y voy a hacer el render. Se supone que al bajar este valor voy a ganar un poquito más en calidad y reducir el ruido. Ok, tardó un poquito, unos segundos más al render anterior, 2 segundos. Y sí se ve que me está reduciendo un poco más el ruido en mi escena. Pero esa no es la única forma en la cual nosotros podemos ir reduciendo el ruido en nuestra escena. Lo vamos a dejar con 0.005, nos vamos a ir a G, y en los rebotes primarios, que es aquí en Brute Force, aquí en SubDevice, recuerden que SubDevice es sinónimo de calidad, y entre más calidad le subamos, obviamente el tiempo de render va a ir en aumento. En vez de 8 le voy a colocar 16 subdivisiones. Aquí ya me está diciendo que son 256 muestras entre 103 amplios. Quiere decir que no hay mucha diferencia entre una y otra, y el render va a seguir siendo igual de rápido, con mayor calidad, aunque sí, obviamente el tiempo va a ir aumentando.
Vamos a ver estos 29 segundos hasta dónde los podemos ir aumentando. Vamos a dar render. Ok, subió a 37 segundos, ya se ve con un poco más de calidad. ¿Sí? Vamos a bajar esto a .04 y aquí .25, el color trisol .025 y el noise trisol .04. Y de 37 segundos veremos cuánto más puede subir. Vamos checando aquí el sample rate y nos podemos dar cuenta que estos puntitos también que vemos aquí en blanco son partes en las cuales pues se sigue generando ruido, ¿no? Pues igual lo podemos solucionar aumentando los valores en el rebote primario, que era el brute force, como les comenté hace rato, donde pusimos 16. Podemos poner 24, 32, pero siendo conscientes de que el tiempo de render va en aumento. Vean, ahora ya van 40 segundos. De 37 subió 40, 3 segundos más, pues no hay mucho problema. Voy a ir aquí, voy a poner 24, a ver qué tal. Pero les recuerdo, o sea, trabajar con un noise trisol de .005 y con brute force en otros motores de render, digamos versiones V-Ray 2 para atrás, pues era prácticamente un sueño imposible, pues por el tipo de máquinas que manejábamos y pues el motor todavía era muy lento para hacer esos procesos de render. Ya en estas versiones actuales pues nos damos ese lujo de manejar valores demasiado altos y con tiempos de render mucho más rápido. Si hacemos la optimización o el trabajo de optimización que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tal vez si lo hiciéramos así intuitivamente, pues sí podría llevarnos horas y horas de trabajo. Ok, vean. Vean, de 40 segundos ya subió a 1 minuto 14 en este pedacito, ¿no? A una resolución pues sí relativamente mediana, pero pues ya vemos que nuestra imagen pues ya va a tener muchísimo más calidad. Vamos a hacer una comparación con esto. Vean, este es el render, el primero que hicimos. Comparado con el de ahorita, vean la diferencia en cuestión del ruido, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo sale y qué tiempo nos tarda un render final a esta resolución. Bueno, lo voy a hacer un poco más grande para ver qué tal. Bueno, como pueden ver, este es el resultado final de nuestra iluminación o nuestro primer paso de iluminación. El tiempo que nos llevó fue de 16 minutos y 20 segundos utilizando pues esta configuración, ¿no? En la que
la última que hicimos. Para mí estas configuraciones que tenemos aquí se van a utilizar o pueden ser utilizadas para el render final, para el resultado final, ya que tengamos texturas, muebles y todo lo demás de la escena listo, ¿no? Es así que 16 minutos en este formato, que es 1920 por 1080, es formato un poco más grande, bueno, ya son considerados grandes. 16 minutos en un trabajo de prueba, pues está muy bueno, ¿no? Ya ven el resultado que obtenemos, un render nítido, sí, con cierto ruido, pero casi imperceptible. Bien. Recuerden, el ruido no lo vamos a eliminar completamente, nunca. Así que un resultado como estos son muy importantes. Pero bueno, así como ustedes, si no tienen una máquina, digamos, tan potente, esa es una laptop i7, procesador i7, perdón, 4 GB en memoria video, 16 GB en RAM, Windows 8, o sea, una máquina normal. Pero si tuvieran algo un poquito menor a esto, pueden poner aquí valores de .005, Noise Threshold, en el Color Threshold .03, perdón, o .027 o 28. En el G, si es mucho, 24, lo podemos poner en 20 o en 16. Claro, y pues ya el ruido, el ruido sí puede ser un poquito más a como lo tenemos ahorita, pero de todas maneras es una calidad muy importante, muy buena, ¿vale? Los rebotes primarios en el 24. Es así que vean, en resumen, la optimización del render lo manejamos entre estos dos áreas de configuración, que es la imagen anti-aliasing y el Adaptive Image Sampler, ¿no? Recuerden que con el Adaptive Image Sampler puedo ver que lo que tenemos en color azul son los rebotes, o es el trabajo que efectúa los rebotes primarios. Los rebotes secundarios son los que hacen este tipo de trabajos, ¿no? Lo que ves así en turquesa o en amarillo. Lo que tratamos aquí es de que no nos cause un super sampleo, digamos. Aquí pues casi se estaba generando super sampleo. Cuando ya se tornan en tonos naranjas o rojos, pues quiere decir que hay un super sampleo. Y aquí en el apartado de Max Device hay que aumentarle más subdivisiones o más muestras, ¿no? Siempre partimos de un número base, que es el 4, ¿sí? Como veíamos que necesitábamos más muestras, subimos a 8, y con eso mitigamos ese super sampleo y a la vez ayudamos al que el render haga un cálculo más exacto y más rápido, ¿no? Así que pues les pido, ¿no?, que para hacer su optimización de la escena siempre empecemos con los valores básicos, que puede ser .4. Aquí podemos empezar con 1, que va a ser demasiado ruido, pero ya bajándole este valor a .05 ya iremos viendo que el sampleo, bueno, que ya los rebotes primarios están haciendo su trabajo y no se está forzando tanto a los rebotes secundarios, ¿no? Hasta llegar al valor que pusimos hace rato, ¿no?, que puede ser .025, 0.28, 0.30. Y aquí en ese apartado del Noise Threshold, pues ya podemos ir bajando no recomiendo tanto bajar aquí el Noise Threshold, pero al bajar el valor de Noise Threshold, pues podemos ganar más calidad en reducción de ruido, ¿no?
.05, .04 la verdad están muy bien. Y aquí en el GI, en Brute Force, pues parten siempre de un valor de 8. Y si ven que es demasiado ruido todavía en su escena, pues pueden ir probando con 16 o 24, ¿no? Hasta que ustedes pues vayan viendo lo que quieren lograr. Si quieren reducir demasiado el ruido, pueden ir subiendo esos valores, ¿no? Nada más que hay que tener mucho cuidado en no exagerar, porque entre más muestras que tengamos aquí, que son estas por píxel, pues el motor de render pues va a ir trabajando y trabajando y trabajando más tiempo, con la intención de querer alcanzar todas estas muestras, aunque nunca lo va a lograr, pero el tiempo de render se va a ir elevando, ¿no? Así que les recomiendo que utilicen unos valores más razonables. Recuerden que el ruido nunca lo van a reducir al 100%, pero pueden partir de 8, ¿no? 8, 16, 24 o hasta 32, dependiendo mucho del tiempo que ustedes tengan o dispongan para invertirle en el render, ¿no? Digamos, si estamos muy familiarizados y tenemos tiempo de entregar el render, pues pueden aumentar muchos valores de estos, ¿no? Tenerlo como está aquí, igual aquí le ponen 32, les va a salir una imagen con muchísimo menos ruido. Pero recuerden que esta prueba es sin materiales todavía. 16 minutos pueden ser razonables. Si le ponemos materiales reflectivos y mobiliario, a lo mejor y pueda subir a 20, 30 minutos, ¿no? Y también depende mucho del tamaño del pixelaje. ¿Sí? Recuerden que aquí en Common podemos ir nosotros variando el pixelaje de nuestra imagen, subiéndole y bajándole, ¿no? Pixelaje 1920, 1080 es un buen tamaño para impresión, pero también pueden hacerlo al doble, que es mucho mejor, ¿no? Pero depende del tiempo también que ustedes tengan. Y recuerden que con Global Illumination podemos ir comparando los espacios que tengan mucho ruido y así poder ir mejorando, ¿no? Por medio de regiones, para no renderizar toda la imagen. Y con el Sample Rate pues vamos controlando, ¿no?, la optimización de mi escena sin que me genere super sampleos, o yo ya sepa o ya sepa pues cuál es el error a veces cuando el render tarda mucho, ¿no? Que mis rebotes secundarios están trabajando de más a lo debido, y que los rebotes primarios pues simplemente no están haciendo nada, ¿no? Recuerden, el tono azul es para los rebotes primarios y los demás tonos son los rebotes secundarios. Y bueno, por último, en cuestión de la iluminación de nuestro render, vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a activar Show Correction Controls, y en el apartado de exposición vamos a tratar de eliminar toda esta sobreexposición que tenemos aquí, ¿sí? Para que no se vea así tan drástico el contraste, ¿no? Activamos exposición y con este botón de Highlight Burn, vean, ¿sí? Si vamos descendiendo hacia cero, se dan cuenta que hemos eliminado, ¿no?, la sobreexposición de esas partes, de las partes más iluminadas. Claro, así pues prácticamente estaría muy mal, ¿no? Hay que ir calibrando hasta que podamos nosotros ir eliminando esas partes sobreexpuestas, ¿sí? Con un valor de 0.075 elimino la sobreexposición y no me afecta tanto en mi iluminación de mi render. O también aquí desde el exposure ir bajando, ¿no? Aunque ahí sí ya me está afectando en la iluminación de mi escena, pues hay que ir calibrándolo nada más. Ejemplo, puedo bajar este valor
hasta punto 70. Si quieren poner una exposición de punto 10, vamos comparando. Sí, a mí me encanta mucho más así. Y listo, ¿no? Esto puede ser para mí el trabajo de iluminación terminada, ya con mi render optimizado. Me puede servir para ir haciendo mucho más pruebas. ¿Sí? Pero recuerden siempre, para lograr esto que hicimos en exposición, ¿sí?, debo trabajar siempre como en el color mapping en el modo lineal, gamma 2.2, y en modo don't apply anything, ¿vale? Listo. Con esto podemos decir que tenemos una buena iluminación para seguir con los demás temas, que ya es texturizado, aplicación de texturas y mobiliario. Nos vemos en el próximo.